Bueno, hola a todos. Estamos aquí hoy para hacer un breve tutorial del Simplify 3D. Comentaros que, bueno, en principio esto va a ser un tutorial básico. No pretendo que esto sea la Biblia del Simplify, ni mucho menos. Simplemente un pequeño tutorial básico para que conozcáis las opciones de principales que tiene el Simplify y las opciones más usadas en el programa. Y bueno, como podéis ver aquí, ya estamos dentro del Simplify 3D. Bueno, para empezar, este es el interface que os vais a encontrar. Aquí a la izquierda, modelos. Si le damos a importar, por ejemplo, metemos, por ejemplo, este barquito, ¿vale? Como veis, importar, ponemos o cargamos el STL de nuestro disco duro y nos aparece directamente en la plataforma o la cama de impresión. Bueno, comentaros sobre todo, antes que aquí en las opciones tenéis una serie de preferencias. Por defecto, las unidades que sean milímetros por segundo. Os podéis encontrar que milímetros por minuto esté seleccionado. Es mejor milímetros por segundo, que es a lo que todo el mundo suele más o menos imprimir en cuanto a velocidades. Y luego, bueno, aquí en Machine definís qué tipo de máquina tenéis vosotros. Como podéis ver, yo que tengo la Tebo Tornado, pues las medidas del eje X 300, el eje Y 300 y el eje Z 400. Poco más. Aquí tampoco hay que hacer mucho más. Simplemente fijaros en esto y las medidas de la cama que estén correctos para que coincidan. Bien, vamos a empezar a ver cómo podemos mover y hacer todo lo que es el modelo. Aquí, si pulsamos el botón izquierdo del ratón, podemos mover a nuestro antojo todo lo que es la plataforma de impresión, ¿vale? Eso con el botón izquierdo. Y con el botón derecho, pues movemos toda la estructura, ¿vale? Con el botón derecho toda, y con el botón izquierdo lo que hacemos es mover esto. Para el modelo, pues si pulsáis la tecla control, ¿vale? Y a la vez el ratón izquierdo del ratón, podéis mover la pieza, como podéis ver, alrededor de toda la cama para situarla donde queráis. Si os vais aquí a centrar y organizar, pues la pieza se centrará. Si le damos al botón de Alt y el botón izquierdo, podéis girar la pieza, como podéis ver, en la posición que vosotros consideréis. Esto con botón Alt y botón izquierdo. Si pulsamos la tecla Shift del teclado y el botón izquierdo del ratón, como podéis, hacemos un zoom para alejar y acercar el diseño de impresión. Estos son los comandos básicos a la hora de mover la pieza o colocar o mover el entorno, ¿vale? Vamos a la parte de la derecha. Como veis aquí, estas opciones que tenemos aquí a la derecha. La primera, pues, es la que yo estoy usando para mover con la combinación de control o el shift o del alt, ¿vale? Pero si seleccionamos esta, veréis que nos aparecen los ejes señalados, con lo cual, si yo me desplazo sobre el eje X, pues la pieza se moverá solo sobre ese eje X, igual que el eje Z, o igual que el eje Y. Podemos desplazar la pieza. Fijaros que si movemos el eje Z, pues la pieza se queda en el aire. Y esto, pues, puede ser que nosotros no la coloquemos o se nos quede un poco abajo y después tengamos problemas a la hora de imprimir. Para eso, para asegurarnos de que la pieza cae perfectamente sobre la cama, tenemos un atajo de teclado que es Control T de Toledo. Vamos a darle y la pieza cae sobre la superficie, quedando, como podéis ver, en perfecto estado. Entonces, siempre que mováis la pieza, o si movéis la pieza del eje Z, pues hacer un Control T, que sabéis que la pieza va a caer en la posición exacta sobre la cama. Bien, si nos vamos aquí a esta tercera opción,
también aparecen los 3 ejes, pero ojo, porque esto no mueve la pieza, sino que hace escalar sobre el eje. ¿Ve? Ampliamos X, eso lo que hace es que deforma la pieza, o escalamos Y, o escalamos Z. Claro, esto no mantiene las proporciones. Para algunas piezas sí nos puede valer, pero hay que tener cuidado si se tocan de que todo quede perfectamente bien. Vamos a irnos a esto, que es lo mismo que hemos visto antes, solo que podemos desplazarlo sobre los distintos ejes. Tenemos aquí el eje X para rotar la pieza, si queremos ponerla de un lado o de otro. Tenemos aquí vamos a ver, el rojo, que pasa a ser el eje X. Podemos rotar, y el azul, que es el eje Z. Entonces podemos desplazar la pieza por sus distintos ejes. El color pues corresponde evidentemente como lo tenéis aquí dibujado, y X el rojo y azul el Z. Si nos vamos aquí al cubo, pues si tenemos esto, lo tocamos y nos vamos aquí al cubo, te centra la vista por defecto, o visto desde arriba, visto desde el frente y vista de lado. Aquí pues lo que hacemos es marcar o desmarcar si queremos que nos muestre el eje X, Y o Z con colores. Y bueno, esto ya de aquí no se usa mucho, porque aquí, bueno, desaparece el modelo, o aquí se pone en un aspecto pues modelo sólido. En este caso sería bastidor, bueno, que como podéis ver no, ya son opciones que yo por ejemplo no uso, ¿no? Y esta de aquí, que sí nos permite hacer cortes transversales, es decir, el eje Z a una altura, si bajamos, va cortando la pieza por un eje. Si yo por ejemplo quiero cortar esta pieza en 50 milímetros, pues me la muestra en el eje Z. Igual, si le digo que sea del eje Y 150, pues le digo 50 y me va a cortar la pieza, en este caso, en 100. Me va a mostrar solo 100 milímetros del eje Y, y para el eje X, 120, vale, 150, pues ya te aparece 140. Bueno, esto puede tener alguna utilidad, pero tampoco nos vamos a hacer mucho. Esta opción de aquí de la rueda lo que nos permite es, si tenemos la impresora conectada a través del puerto USB, pues es a gestionarla, a manejarla desde aquí, ¿no? Conectaríamos por el puerto con que tuviera asignado el USB. Aquí ajustaríamos la tausa de audio según la impresora, y a partir de aquí pues tenemos todo lo que es para controlar una impresora, con el encendido, la temperatura del extrusor, la temperatura de la cama caliente, inhabilitar o habilitar motores, pausar la impresión, cargar una tarjeta de SD, crear incluso MACOS. Aquí en comunicación o en temperatura veríamos lo que son las distintas temperaturas. En controles de sacudida, como le llaman, pues podríamos mover los ejes, 10 o menos 10, ya moveríamos el eje X y Z, o incluso hacer un home. En fin, lo que se hace con otro software, por ejemplo yo que uso Optoprint, pues aquí podríamos hacerlo directamente con el Simplify. Bien, en esto no vamos a parar mucho más. Y esta última opción, que es para personalizar las estructuras de soporte. Bueno, esto ya es algo un poco más avanzado, que veréis en el proceso cómo se generan los soportes, pero esto es una generación que te permite generarlo automáticamente o manual. Aquí, pues siempre que la pieza lo necesite, pues le generaría soportes automáticos. En este caso no suele necesitar, pero bueno, él te dice que haría falta esto. Aquí podemos quitar los soportes o
limpiar todos los soportes o agregarlos manualmente. Sería ponerlo aquí, este se pondría aquí, por ejemplo, alrededor, y podríamos ir poniendo los soportes en caso de que nosotros creamos necesario. ¿Que queremos quitarlo? Pues quitar soportes, lo seleccionamos y lo vamos quitando. Es una forma un poco manual de poder hacer nuestros propios soportes. Creo que es interesante a veces tocar o reforzar algunos soportes, pero bueno, eso es otra cosa que ya veremos. Y bien, esto es un poco por encima lo que es el interfaz de la izquierda y el de la derecha. Aquí abajo tenemos los procesos de la pieza. Aquí podemos comprobar el proceso donde ya tenemos los perfiles que se le va a aplicar a la pieza. Pero bueno, antes de entrar en esto, vamos a ver un poco los menús de aquí arriba, que bueno, es lo normal, un archivo, nuevo archivo, abrir archivo, guardarlo, guardar como, ver los archivos recientes, importar un perfil, que esto es importar un perfil del Simplify, pues cualquier perfil que nos quiera pasar a alguien, que tenga su configuración y queramos importarlo, o exportar nuestro perfil, importar modelos, lo mismo que hacemos desde aquí, exportar modelos, pues si quiere pasarlo en STL binario o ASCII. Y aquí, bueno, son los modelos recientes que últimamente hemos hecho. O preusar el archivo G-Code, que bueno, esto te permite abrir en vista previa un G-Code, cosa que tampoco hay que subir mucho. Aquí en editar, pues lo típico, un deshacer, copiar. ¿Qué es lo importante de aquí? Pues que podemos agrupar selecciones si tenemos varias piezas, o seleccionar todas. Esto es importante, duplicar modelos. Si nosotros tenemos una pieza y queremos hacer una copia, pues pondríamos aquí una y nos generaría automáticamente otra copia exactamente igual. Ahora mismo están las dos copias seleccionadas, como podéis ver, las podemos mover, pero si yo selecciono una, pues puedo situarla donde quiera. Con esto, ya digo, duplicaríamos los modelos. Centrar y organizar modelos, pues lo que hace es que te lo centra y te lo deja todo bien organizado. Alinear opciones del modelo seleccionado, bueno, esto pues realmente te alinea, pero claro, muy centrar modelos, sí. Arrojar modelo a la mesa es lo que hemos visto antes. Si no estamos seguros de si está apoyado sobre la cama correctamente, pues con control T o desde aquí la pieza cae y cae perfectamente, ¿no? Colocar superficie de la cama, bueno, en este caso tampoco. Escalar al máximo el tamaño tampoco lo haría, porque esto haría que el tamaño ocupara el tamaño máximo de la cama. Esto sería preparar para imprimir una vez. En ver, pues bueno, tampoco mucho más. Lo que hemos visto antes aquí, pues está aquí los distintos ver el eje o no ver, mostrar normales, las secciones transversales. El tema de malla, yo esta parte no la uso, la verdad, tampoco sé cuál es su función exactamente, con lo cual no vamos a entrar mucho en detalle, al igual que esto de reparar, en el que ya se entra en buscar bordes de geometría. Bueno, yo creo que esto normalmente es algo más avanzado que tampoco vamos a entrar. Aquí tenéis lo que hemos visto antes de las opciones principales del programa, donde decimos el modelo de impresora que tenemos y poco más. Esto tampoco yo lo uso, porque asistente de instrucción dual, ni de configuración de variables, configuración de firmware. Esto ya tendríamos que tener otra cosa diferente, que tampoco vamos a entrar en detalle, ni complementos y poco más. ¿Cómo podemos seleccionar la pieza? Si le hacéis doble clic a la pieza, se os abre aquí ventana que va a ser muy importante, porque aquí podemos hacer cambios manuales. Por ejemplo, vamos a quedarnos solo con una pieza. He dicho que si tú seleccionas y le das a quitar, pues nos quedamos solo con la pieza que está, le hacemos doble clic y nos aparece esto. Bien, aquí tenemos tres opciones. Cambiar posición, ¿vale? Que aquí se cambia las posiciones manualmente. Si yo le meto al eje X en vez de 148, 200, veis que se desplaza en el eje X en la posición en la cama. Igual que a Z, que tiene que estar a 0, pero si le meto a 10, pues se eleva a 10. Con esto restableceríamos la posición a 0, lo cual dejaría en una situación un poco también fuera de la cama, ¿vale? Pero
esto lo podemos poner aquí y sin problema. Ya digo que esto es más bien por si queréis hacer algún ajuste fino de alguna pieza, ¿vale? Que sí os puede servir en algún momento dado para colocar ciertas piezas. El escala, pues bueno, está claro. Aquí, si nosotros queremos hacer el barco más grande, pues le decimos que lo queremos hacer un 150%. El escalado uniforme te va a escalar los 3 ejes, es importante, ¿vale? Como podéis ver aquí, 150, 150, 150, te mantiene la proporción. Mantiene la proporción. Bueno, pues lo que iba diciendo que sí podéis escalarlo en por ciento, o si yo dice que quieres hacer un barco con una altura de 15 centímetros, ponemos aquí 150, y automáticamente él te recalcula todos los ejes. Si desmarcamos esta opción y le decimos 200, solo va a escalar el eje Z, con lo cual, ¿ves? Solo te escala el eje Z, no te mantiene la proporción, con lo cual no conviene. Si lo pulsamos ya sí se escala, ¿vale? Un barquito Benki bastante chulo de 200. Bueno, imaginaros, ¿no? Aquí se sale, ¿no? El máximo que nos permitiría sería el eje X 300 en esta impresora. Fijaros qué cacho de barco nos saldría. Bueno, esto es un poco, aquí siempre si le damos 100%, pues vuelve a su estado original. Y aquí lo que hace es cambiar la rotación de la pieza. Hay a veces que ponemos una pieza y que la podemos hacer desde aquí, ¿vale? Que quizás se ve más clara. O otra forma de hacerla es desde aquí. Y si yo le meto 90 grados al eje X, pues el barco, si le damos a control T, quedaría 90 grados, por si tenemos que cambiar la pieza de posición. Eso ya veis que si se pone a cero, muchas veces la pieza se queda, entonces usamos el control T y lo colocamos. Bien, y eso es todo básicamente del Simplify 3D. Esta primera parte donde explicamos un poco el interface, ¿no?